Buenas tardes y bienvenidos a este webinar técnico en el que vamos a presentar la guía técnica que hemos desarrollado en Andece sobre elementos prefabricados de hormigón para las obras de ingeniería civil. Primero presentarme, soy Alejandro López, director técnico de Andece, y hoy me va a acompañar David Fernández Ordóñez, que es secretario general de la FIP, la Federación Internacional del Hormigón, y que tiene una dilatada experiencia en el mundo del prefabricado de hormigón. Por contextualizar, esta guía se enmarca dentro de 7 publicaciones técnicas que hemos ido lanzando durante los últimos meses. Esta es la última de esta serie de 7 guías que han tratado de, por un lado, actualizar publicaciones antiguas que teníamos en la asociación y que hemos, de alguna manera, recogido el estado tecnológico actual, a la reglamentación, incorporando proyectos actuales y también abordando las principales tendencias que el sector del prefabricado tiene que atender actualmente, como sostenibilidad, BIM, etcétera. Y con esto finalizamos este proceso, que no va a quedar aquí, sino que vamos a seguir actualizando otros documentos, lanzando nuevas publicaciones, pero esto en lo que respecta a las que hemos considerado 7 principales categorías de productos prefabricados de hormigón. Y con esta, dedicada a la obra civil, a las diversas soluciones constructivas con prefabricados de hormigón que atienden a la construcción de infraestructuras de ingeniería civil, de alguna manera queremos reivindicar el papel que la prefabricación de hormigón ha tenido tradicionalmente, no solo en España, que es el mercado al cual nos dirigimos nosotros principalmente, sino que también internacionalmente. Nuestras empresas son todas, o gran parte de ellas, son reconocidas más allá de nuestras fronteras por que su trayectoria así lo avala, con realizaciones, con proyectos, demostrando una vez más que esto no para, que es una industria innovadora que afronta retos y sabe responder ante ellos, ofreciendo soluciones innovadoras, mejorando prestaciones, etcétera. Y por ir un poco yendo al objeto de esta presentación, creo que conviene el salir un momento y ver dónde ha quedado incorporada esta guía en la página web de Andece. Por hacer un rápido ejercicio, entiendo que todos conocen de sobra nuestra página web, www.andece.org. Dentro de la carpeta de Andece, en el primer apartado, se despliega un menú y aquí aparecen publicaciones Andece, donde habría que pensar, y ahí, como ven, están todas estas guías y otras publicaciones anteriores para libre descarga de cualquier interesado. Y no vamos a detenernos tanto en la presentación de la guía técnica, porque creo que lo más interesante es que sea el propio David Fernández el que aborde especialmente en la parte de puentes, que es seguramente el principal sistema constructivo en el cual los prefabricados de hormigón históricamente han tenido mucho peso. Simplemente por hacer un poco un repaso de los principales puntos que se presentan en la guía. Vamos a hacer el ejercicio rápidamente de abrir el documento, como pueden ver ahí. Ven que directamente se les abre, y por ir repasando los principales capítulos. Ven que hay 7 categorías que vamos a ir ahora mismo repasando, que son los campos de aplicación en los cuales se destinan elementos prefabricados de hormigón. No me voy a detener en la parte de puentes, como decía, la va a abordar a continuación David, pero como pueden ver ahí en un rápido vistazo, se presentan los distintos elementos prefabricados de hormigón destinados a la construcción de puentes, vigas, prelosas, arcos, pilas, dinteles y estribos. Y luego, a continuación, se dan unas pautas que consideramos que son necesarias para saber tratar y conocer mejor la aportación a la cual puede contribuir cualquier elemento prefabricado de hormigón de los descritos anteriormente. Nos detenemos en trasladar una serie de consideraciones en cuanto al diseño de los puentes con elementos prefabricados. También damos algunas pinceladas acerca de la fabricación de dichos elementos y, por último, y no menos importante, es abordar lo que es la puesta en obra
de los mismos para una correcta acción. Y también, como ven ahí, se van añadiendo en algunos de los casos algún ejemplo práctico de alguna obra reciente en la cual haya participado alguna de nuestras empresas. Por ir repasando ya el resto de categorías de campos de aplicación a que están destinados los elementos prefabricados de hormigón, nos detenemos también en las pasarelas, que ha sido otro campo en el cual también los elementos prefabricados de hormigón han tenido su peso a la hora de conformarlas, especialmente y más recientemente con el uso de hormigones de altas prestaciones, de alta resistencia, que permiten reducir secciones. También pondré un ejemplo después David. A continuación pasamos a otro campo importante dentro de las infraestructuras civiles, como son las carreteras. También ahí los elementos prefabricados de hormigón tienen su contribución, partiendo de los sistemas de contención de carreteras, como es el caso de las barreras, que se colocan en las medianas o en los laterales de las carreteras para contener la salida de los vehículos, los pretiles, que es como se denomina también en el caso de que vayan fijados en el tablero de los puentes, y otros elementos que también se pueden utilizar en las infraestructuras viales, como son las pantallas acústicas, para de alguna manera atenuar la transmisión de ruido que se produce especialmente por el tránsito de los vehículos. Abordamos también las losas para pavimentación de calzadas, que esto es un tipo de elemento que hasta donde yo conozco, más allá de los Estados Unidos, apenas es empleado, casi ni siquiera se contempla la posibilidad de hacerlo. Véase que en España no hay empresa, o al menos no la conocemos, que se dedique a esta aplicación, y es un elemento que, bueno, es una manera de industrializar la carretera también, y trabajando con elementos que vienen de fábrica, con unos controles mucho más estrictos a los que se producirían en la obra y en base de hormigón. Y bueno, también los describimos. Y por último, las cunetas, aquellos elementos que especialmente en redes secundarias, en los pasos a fincas laterales, bueno, se producen esas interrupciones de las cunetas laterales, y ahí también intervienen un elemento que es un sistema más innovador, como son los sistemas de protección de pasos salvacunetas, que hay que llamar la atención que desde ANDECE hemos coordinado recientemente el desarrollo de una norma nacional, que requisitos que tienen que tener estos sistemas. A continuación pasamos a otro capítulo dedicado a los pasos subterráneos, aquellos elementos que permiten configurar pasos por debajo de tierra, entre otros los marcos. Estos ya fueron abordados también en la guía técnica de canalizaciones, pero aquí coexisten y los hemos también introducido en esta guía, y otros elementos también utilizados como son las bóvedas o las dovelas para túneles. Ya por último hablaríamos de los pórticos, que se realizan a partir de distintos elementos que se ensamblan para igualmente configurar pasos subterráneos. Nos vamos ya a las vías ferroviarias. Aquí hay que destacar el empleo de las traviesas de hormigón. Hoy por hoy, al menos en España, el 100% de las traviesas que homologa la autoridad ferroviaria, en el caso de España es ADIF, desde hace muchos años, son todas 100% hechas en hormigón de fábrica, pero también intervienen otros tipos de elementos, como puede ser la vía en placa, una especie de losa que tiene también su aplicación, además de abordar otros elementos complementarios que también se emplean en estas infraestructuras. El penúltimo capítulo es el relativo a la contención de empujes, aquellos elementos prefabricados de hormigón que tienen esa misión, la de contener especialmente el empuje de la tierra, véanse estribos u otros tipos de elementos. También ahí se dan algunas pautas específicas acerca de su diseño y de su colocación. Y ya por último llegamos a los mástiles y postes, que es una categoría en la cual se agrupan distintos elementos, quizás el de uso más extendido en el tiempo sean los soportes para las líneas eléctricas, pero también ahí van apareciendo otros elementos más de uso más reciente, como pueden ser los soportes para aerogeneradores,
que han ido creciendo en importancia a medida que estos elementos, los aerogeneradores, han requerido mayores potencias y son infraestructuras de mayor tamaño. Y ahí el hormigón ha entrado bueno, a ganar terreno a otros materiales, especialmente lo que era como se hacían hasta no hace tanto. Y bueno, ahí coexisten las otras ventajas también que aporta el hormigón como material constructivo, como puede ser su peso. Estamos hablando de elementos, infraestructuras sometidas a grandes acciones por parte del viento y tienen que limitar al máximo las vibraciones. El peso juega a su favor y también se aborda. Y ya una vez cerrado los capítulos relativos a las principales categorías dentro de la ingeniería civil, como ya hemos hecho en el resto de guías técnicas, nos centramos también en abordar cuál es la reglamentación, el marco reglamentario que atiende a estos tipos de elementos. Primero a nivel de estructura, en España hoy el marco de aplicación es la instrucción EH08, pero luego aguas abajo hay que saber cuáles son las exigencias reglamentarias que tienen los elementos de manera específica. Y aquí aparecen de manera generalizada, muchos de ellos están normalizados bajo el alcance de normas europeas que a su vez requieren el marcado C obligatorio, pero hay otros que no. Y se describen ahí los principales aspectos que deben de conocerse en este sentido. Y luego ya por último abordamos estos dos últimos bloques que son seguramente las dos grandes tendencias que se están, a las cuales cualquier sector relativo a la construcción tiene que ir adaptándose en la medida que estos van creciendo en importancia. Por un lado está la sostenibilidad, la introducción paulatina de requisitos de sostenibilidad, véanse sistemas de certificación de la sostenibilidad, no solamente en edificios, que son los más implantados, sino también poco a poco en las infraestructuras de ingeniería civil. Y aquí llamamos la atención sobre el desarrollo de las declaraciones ambientales de producto, que ya hemos explicado en ocasiones anteriores, que fue un intenso trabajo de recopilación de datos por parte de muchas empresas asociadas para obtener los impactos ambientales que describe la norma europea bajo la cual se deben llevar a cabo las declaraciones ambientales de productos. Es una información que igualmente va a ir creciendo en importancia en lo sucesivo. Y ya por último llegamos a la metodología BIEN, que es yo creo que es el gran cambio, la gran revolución que se viene ya cometiendo en los últimos años, la digitalización, la necesaria digitalización de la construcción, el que desde los proyectos se modelen, se describan, se definan todos los elementos que compondrán la obra, se cree ese gemelo digital para que luego la obra sea mucho más eficiente. Y ahí igualmente Andece lleva trabajando de manera intensa desde hace mucho tiempo, empezando por introducir, desarrollar una serie de objetos genéricos de productos prefabricados de hormigón como primer paso para ir introduciendo en nuestras empresas y dando también un poco las pautas a las empresas que representamos para que den este salto de la mejor manera posible. Y ya por último, pues igualmente, una relación de las empresas asociadas y de los socios adheridos que hoy componen la asociación. Y con esto llegamos al final de la presentación de la guía. No obstante, al final del webinar vamos a dejar un pequeño espacio para que todos los asistentes nos podáis formular las preguntas que consideréis oportunas. Y bueno, como indicaba, todas las guías están a libre disposición, se pueden descargar y desde Andece siempre estamos encantados de atender cualquier consulta o duda que pueda tener cualquier interesado al respecto de los elementos prefabricados de hormigón y aquí especialmente en la amplia diversidad de elementos destinados a la obra civil. Y sin más le voy a dar paso a David para que aborde su parte, que como decía va a estar centrada especialmente en las posibilidades que ofrecen los elementos prefabricados de hormigón en la construcción de puentes. Y va a ser sin duda muy, muy interesante su exposición. Así que sin más, te doy paso, David. Va bien, Pues fenomenal. nada, todo tuyo, David. Gracias.
muchas gracias por invitarme a hablar de prefabricados, que me encantan, porque he pasado mi vida profesional, la mayor parte de ella, trabajando en el mundo del prefabricado en España, primero en Pacadar, luego en Castelo, y desde hace algunos años pues me he venido al FIB, que es como la organización madre del DH, ¿no? En ese sentido. Bueno, voy a ir pasando, a ver si consigo que esto funcione. Aquí voy pasando. El FIB es una asociación internacional que es la consecuencia de la unión de dos organizaciones anteriores, el CEB y el FIP, que tenía dos asociaciones hermanas en España también, antes en el momento en que se funda H. Eso es un poco para que tengáis un poco la idea de dónde viene y qué es lo que significa, ¿no? Que es la Federación Internacional del Hormigón Estructural. Y aquí nos dedicamos a intentar crear información, crear documentos y conferencias para distribuir el conocimiento en el hormigón estructural. Es como una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, que lo que pretende es internacionalmente crear y difundir esta información. Todo esto me lo voy a pasar un poco rápido para que tengáis una cierta idea. Espero que se esté viendo. Dentro de la FIB hay una comisión que es la Comisión de Prefabricación, que lleva trabajando muchísimos años. De hecho, yo cuando estuve trabajando en el prefabricado en España estaba metido en esta comisión y quizás sea ese el motivo de que he acabado trabajando para la federación en este sentido, ¿no? Y entonces, esta comisión es una comisión tremendamente activa en la que ha habido una serie de personas españolas en el pasado. Yo realmente estoy aquí porque en una conferencia que Pepe Calavera, que a lo mejor alguno lo conocéis, pues me dijo que por qué no me apuntaba y de hecho pues he seguido trabajando pues, de manera voluntaria y gratuita para todos ellos durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, toda la presentación es en inglés, aunque yo voy a hablar en español. Yo estaré encantado de luego pasársela a Alejandro por si hay alguien que la quiere tener, ¿no? Entonces, así eso me permite también ir un poquito más deprisa porque sé que el tiempo tampoco sobra, ¿no? Entonces, os muestro aquí algunos de los documentos sobre prefabricación que ha hecho la FIB. La FIB ya tiene como 90 boletines y muchos más documentos que van a estar accesibles en línea todos. Y entonces, pues por ejemplo, tenéis aquí uno que son de los más antiguos sobre hollow core slabs, que son losas alveolares, o prefabricación mixta con distintos tipos de materiales, o temas medioambientales. Este es uno de los primeros documentos que se empezaron a hablar de temas medioambientales. Y el siguiente, el 27, sobre diseño sísmico de estructuras prefabricadas, que ahora veréis que hay un documento más actualizado que es muy, muy interesante. Se los recomiendo para temas de conexiones continuas. Vamos a hablar hoy sobre todo del puente de puentes prefabricados para que veáis también algunas soluciones que están haciendo por ahí por el mundo. Aunque tengo que decir que el prefabricado en puentes en España podríamos decir que es líder. Hasta ahora se han hecho cosas fabulosas y cosas que no se han hecho en otros países, aunque en cada país tiene su propia particularidad. O tenemos otros sobre traviesas. Otro interesante que lo lideró Pepe Calavera y Jaime Fernández en su momento sobre imperfecciones, que para los productores puede ser muy interesante porque habla de los motivos de los pequeños defectos, en los cuales pueden estar las fisuras o otros pequeños defectos, cuál es su origen y cómo se pueden tratar, ¿no? Es decir, cómo no hay por qué rechazar un elemento porque tenga un pequeño defecto y todo este tipo de cuestiones que suelen ser muy interesantes tanto para los proyectistas como para los productores, ¿no? El trabajo de conexiones está muy bien, donde habla del diseño de conexiones y los distintos tipos de conexiones. Fijaros la cantidad de documentos que hay sobre prefabricación, ¿no? Casas affordable, que son algo que ahora que está saliendo mucha gente fuera de España, hay que resolver muchos problemas de vivienda en el mundo y es un documento que además está gratis en la web, que lo podéis descargar. O el tema del colapso progresivo y cómo diseñar con cierta robustez conexiones prefabricadas para utilizar en edificios incluso de gran altura. Como veis aquí, esos edificios que veis ahí son edificios en Bélgica de más de 100 metros de altura, hechos todos con elementos prefabricados. Este es un documento también muy interesante para proyectistas y para arquitectos, que da un poco las bases de cómo proyectar edificios en elementos prefabricados. Es más que nada diseño conceptual, ¿eh? Y es un boletín también interesante.
El 78 que os decía, que es el diseño de estructuras prefabricadas en zonas sísmicas, donde habla desde el diseño conceptual hasta las conexiones. El de paneles sándwich con toda la problemática en diseño y fabricación, que está hecho, estos dos documentos están hechos en conjunto con el PCI, que es el Precast Concrete Institute americano y con el que tenemos muy buenas relaciones y que hacemos varias cosas y se publican a la vez en América y aquí los mismos documentos. Uno sobre sostenibilidad, que es el último que hemos publicado sobre elementos prefabricados, en el cual Alejandro es miembro de este grupo de trabajo y en el que nos intentamos adelantar a los futuros requerimientos que vamos a tener en el tema de las estructuras prefabricadas y cómo abordar pues muchos conceptos que ahora mismo parecen un poco filosofía, pero que poco a poco del norte de Europa al sur nos están llegando y van a llegar cada vez con más fuerza. Y bueno, yo voy a hablar, ahora me voy a centrar en los puentes. Este documento que os voy a hablar un poco y que voy a meter alguna cuña más es un documento que el convener, el coordinador fue Pepe Calavera, en el que yo participé de ese grupo. Y esta es la portada otra vez, donde se ven unos puentes curvos hechos con pretensado en Holanda. Aquí en España hemos hecho cosas aún mejores que estas, pero bueno, está muy bien. Y aquí tenéis el índice donde habla un poco de las tipologías que hay por el mundo, qué tipologías hay, qué posibilidades hay. Este documento, como veis ahí arriba, se llama State of the Art. Significa que lo que intenta es mostrar cuáles son qué es lo que se hace en el mundo en este momento en el tema de puentes prefabricados, ¿no? Entonces se pasa se hace un repaso sobre las distintas soluciones posibles y lo que se está haciendo en el mundo para que la gente pueda aprovecharlo y pueda decir, oye, si esto se está haciendo en este otro país, pues yo voy a adaptarlo al mío o saco ideas. Esa es la idea de todo esto, ¿no? Y aquí tenéis el final del índice donde habla un poco de todas este tipo de cosas. También es un documento interesante para revisar. Bien, y ahora hay un grupo de trabajo que habla también de puentes prefabricados. El coordinador es Hugo Corres hasta hace unos meses y estamos en vías de publicación de dos documentos también interesantes sobre puentes prefabricados. Uno es el diseño conceptual, con cómo abordar cualquier tipo de puente prefabricado, cómo abordarlo, cuáles son los parámetros que tener en cuenta. Y es muy interesante de ese documento que es que hay más de 30 ejemplos desarrollados de puentes prefabricados en el mundo donde se ve los distintos usos y qué es lo que hace cada persona o cada proyectista en distintas partes del mundo, ¿no? Y el segundo, que también esperemos publicar este año, es uno en donde se describe cómo hacer el desarrollo de cálculo y los conceptos de los puentes continuos, que ahora mismo pues, se están haciendo en muchas partes del mundo y son dos documentos que van a ser también publicados en conjunto con el PCI, que es algo muy interesante. Y luego, un documento que a lo mejor tarda un poco más en publicarse es un análisis que está hecho además con una persona de Barcelona, Albert de la Fuente, y con los americanos sobre cómo analizar y calcular y ver y comprobar que las vigas de muy larga longitud pues no tienen problemas de pandeo lateral. Que sabéis que ha habido varios accidentes, tanto en España como en el resto del mundo, y no había un análisis claro de cómo hacer esto y, bueno, pues este documento va a dar todas esas guías de cómo analizar y verificar que un diseño es correcto o que una viga que tiene una curvatura en un sitio, pues vale o no vale, o cómo ver que eso se puede hacer. Ya sabéis que hay vigas por ahí en el mundo que se están haciendo muy largas, ¿no? En España los máximos se han estado rondando los 50 metros, pero en América, ahora con nuevas técnicas, pues ya han pasado de 65 y 70 metros algunas vigas. Y entonces, claro, han empezado a tener graves problemas también. Bueno, entonces, vamos a pasar un poquito por encima de las tecnologías más básicas, los puentes losa que llamamos nosotros, que se utilizan rellenando de hormigón entre medias y colocando una armadura transversal en la parte inferior de la viga normalmente. Se utilizan mucho en algunos países, como el ejemplo superior que veis es de Italia, el ejemplo inferior que veis es de Holanda, donde queremos buscar una equivalencia de una losa in situ, pero también una equivalencia que
que nos permita un canto mínimo, ¿no? Evidentemente, el número de elementos prefabricados que utilizamos es muy superior, mucho pretensado, muy junto. Son soluciones que no buscan la economía, sino que buscan la esbeltez, sobre todo, ¿no? Y ya sabéis que en los Países Bajos, por ejemplo, pues tienen un problema tremendo de todos los puentes tienen que ser muy esbeltos porque no tienen áridos para hacer terraplenes, ¿no? Entonces, pues los condicionantes de diseño muchas veces tienen que ver con condicionantes locales de la filosofía local. Bueno, entonces los puentes más típicos, los que son los de vigas doble T, los que hemos hecho en todos los países. Este es un puente en Noruega, pero hemos hecho en muchos países donde se adaptan perfectamente a todo tipo de soluciones y que simplemente han tenido críticas desde el punto de vista de la estética y por eso se han modificado y han cambiado a otro tipo de soluciones. Este otro puente que veis aquí es un puente continuo de 70 metros de vano en Canadá. Bueno, pues ya veis que este tipo de elementos se hacen en todo el mundo con soluciones de apoyo distintas, con soluciones de continuidad distintas. Bueno, el tema de la estética es un tema que con elementos prefabricados se puede resolver y se puede resolver con vigas de borde y con muchas otras soluciones como apoyos a media madera donde no se ven los dinteles, con tratamientos de las superficies. Aquí veis un puente con vigas doble T con vigas de borde. Este es un puente que está en Sevilla, ¿no? Entonces, yo creo que no tenemos tampoco que pensar que la estética depende del material, sino que depende muchísimo de cómo se diseña ese material y de cómo utiliza el proyectista ese material. Eso es algo que no tenemos que perder de vista, tampoco nosotros, ¿no? Luego, en elementos tipo cajón o tipo artesa, que decimos en España, hay dos tipos básicos, el tipo de múltiple artesa con apoyo único que funciona de una manera muy eficiente, ¿no? O el elemento tipo monoviga que veis también aquí con una solución en canto variable con doble apoyo. El elemento monoviga yo diría que es un elemento que España lo ha desarrollado mucho más que otros países y el elemento viga artesa más estrecha se ha desarrollado en muchos otros países también, hay desde Estados Unidos a Italia, con soluciones muy distintas, ¿no? Pero son elementos que también dependen mucho de la capacidad de transporte que tiene cada país. En España somos muy capaces de llevar muchas toneladas, pero en otros países pues hay unas limitaciones muy grandes que limitan, o sea, que impiden mucho el poder utilizar este tipo de soluciones para grandes luces, ¿no? Entonces, bueno, pues ejemplos, yo creo que en España tenemos de soluciones tipo Artesa isostáticas de hasta 45 metros o por ahí, en continuidad incluso se ha hecho alguna cosa más larga que vamos a ver un poco más adelante y estas soluciones pues son tremendamente eficientes, ¿no? Cuando se ha intentado evitar puentes de viga doble T, el siguiente tipo de puente que ha entrado es este puente tipo multiartesa, que puede ser combinado como en la izquierda con pila prefabricada, estribo prefabricado, prelosa prefabricada. Este tipo de prelosas que hacemos en España no se hacen en muchos otros países y de hecho en Estados Unidos están muy interesados en poder aprovechar esta tecnología para utilizarlas porque ellos normalmente utilizan una prelosa más vasta o utilizan en los voladizos encofrados, lo cual es una cosa muy interesante como esto digamos que en España pues hemos ido avanzando un poco en unas líneas un poco distintas que en otros países, ¿no? Vemos, por ejemplo, puentes en continuidad, que se han hecho muchos cuando hemos estado haciendo aves en España, puentes, yo diría, hasta 40-45 metros de luz en continuidad para cargas de ave, de este tipo de canto constante pues se ha hecho bastante. Ahora luego os enseñaré algún ejemplo de canto variable. Pero evidentemente pues requiere instalaciones con una potencia de pretensado alta, con medios de elevación altos y con capacidad de transporte y montaje también altos, ¿no? Y luego el proceso constructivo y el cálculo es un poquito más complicado que los puentes isostáticos, claro. O vemos soluciones monoviga isostáticas como estas que en España hemos hecho con bastante asiduidad. Veis, en esta foto que veis aquí es una solución italiana también, en el que buscan que aunque sea con artesas, la apariencia inferior sea de una losa continua y hacen unos encofrados relativamente complejos
para poder resolver este tipo de problemas como vemos aquí, ¿no? Yo creo que es muy importante decir que el tema de las prelosas con celosía de distintos tipos, de canto constante, de canto variable, es algo que es una tecnología que en España se ha utilizado y se ha desarrollado a niveles muy altos y que eso ha permitido pues también desarrollar puentes de mucha más complejidad, ¿no? Entonces, bueno, por eso quería sacar esto aquí. Y en muchos otros países las celosías prácticamente solo se utilizan para edificación y no para puentes, ¿no? Porque esa tecnología no ha llegado a los puentes, ¿no? Bien, luego quería comentar 2 o 3 cosas de puentes continuos, que son las que se utilizan más frecuentemente. La primera, y me voy a saltar la diapositiva en inglés, pero la dejo aquí por si la queréis tener, ¿no? Que en definitiva lo que dice el puente continuo es por varias razones, por razones estructurales o por razones de uso de la circulación, no tener juntas en cada vano como pasaba en los años 60 y 70, y eso se ha conseguido en primer lugar en puentes isostáticos. Esto es una foto de una solución española de una losa de continuidad en la cual se rebaja la rigidez a través de un porespan o de un elemento y se calcula como una losa bien potrada, y de esta manera pues hasta 120, 150 metros debido a la altura de los neoprenos pues se resuelven y se han resuelto perfectamente puentes en muchos sitios. Esto también se ha utilizado en sitios donde hay una gran experiencia del prefabricado como Italia, pero hay muchos otros países donde no ha llegado este tipo de solución. Y esto es importante, que es una solución que con puentes isostáticos mejora clarísimamente lo que el usuario percibe al pasar cualquier tipo de puente. No es lo mismo tener una junta cada 30 metros que cada 150, es una evidencia, ¿no? Y luego otro tipo de continuidades que se utilizan mucho fuera de España, como son las continuidades por solapo de armaduras, con riostras hechas in situ. Este es un ejemplo de una de ellas, con un solapo digamos, en recto, con lo cual requieres unas riostras muy potentes, unos apoyos intermedios de las vigas, o sea, es decir, una complejidad relativamente alta de construcción para conseguir este tipo de continuidades. Y esto se ha utilizado bastante en otros sitios cuando requerían estas continuidades, tanto con elementos en doble T como en elementos rectangulares o incluso algún tipo de pequeña artesa. La otro tipo de soluciones que han utilizado en muchos países y que yo creo que está un poco más en boga son soluciones en las cuales la riostra transversal puede ser más pequeña, y en los solapes se hacen, como se puede ver ahí, en forma de ángulo, ¿no? En forma de una L, un solape en L, lo cual requiere, digamos, más control de las tolerancias, más control de que la ejecución es correcta, y la continuidad en negativos, siempre que se puede, se utiliza armadura pasiva, pero hay de repente algunos países donde esa armadura pasiva no se permite porque no se permite ningún tipo de fisuración en losa, y entonces lo que se utilizan son posttensados. Bien, en España, en Artesas, hemos utilizado mucho la solución de barras posttensadas a través de huecos dentro de la viga artesa, y en negativos hemos utilizado mucho soluciones con armadura pasiva o con armadura activa, ¿no? Esto es un ejemplo de sección longitudinal. En sección transversal, como tenemos siempre algún tipo de riostra interior a la viga, porque en España no utilizamos riostras exteriores a las vigas, y en otros países no se permite hacer puentes si no tienen riostras, al menos en los apoyos, riostras in situ en los apoyos. Son condicionantes muy, muy distintos de unos tipos y de otros. Entonces, bueno, pues este es el otro ejemplo en el sentido longitudinal, ¿no? Aquí veis algún otro ejemplo de puentes con vigas doble T en continuidad, ¿no? Y bueno, pues realmente la complejidad no es muy alta si se utilizan procesos sencillos, ¿eh? Pero muchas veces no es fácil porque los condicionantes locales son muy altos, ¿no?
Entonces, este puente, por ejemplo, está en Portugal, o este otro puente, ese otro puente hecho con el sistema de riostra estrecha, pero además intentando no poner apoyos en cada estribo, sino utilizando la riostra para minimizar el número de pilas, ¿no? Que lo cual es también bastante interesante. O aquí veis algún otro tipo de ejemplo donde se pueden ver las marcas de los apoyos provisionales y cómo han hecho una riostra estrecha para poder conseguir, estos son vigas doble T, regruesadas en los extremos, ¿no? Y donde se ven las marcas de los apoyos provisionales antes del final. U otro puente hecho también con vigas doble T, con luces un poquito más altas y donde toda la zona de las pilas in situ es una solución un poquito más compleja, porque las pilas y las riostras en este caso también son in situ, pero permiten llegar a luces superiores. El vano entre pilas inclinadas de este puente es de unos 80 metros. Entonces te permite hacer otro tipo de soluciones. Intentar cambiar el chip y cambiar un poco que hay otro tipo de soluciones que dependiendo de los casos nos permiten hacer estas ideas, ¿no? O esta otra riostra que vemos que si no nos acercamos mucho realmente no lo vamos a poder ver. Esto está en los Países Bajos, ¿no? U otro puente también con artesas, en los cuales hay veces en que las pilas y las vigas todas forman un empotramiento, en este caso esa es la solución. Pilas y vigas empotradas continuamente para generar soluciones altamente hiperestáticas. Este es un puente que está en Sevilla, con vigas cajón curvas, con pilas, con prelosas en voladizo, lo veo que está fenomenal. O sea, es decir, esto fuera de España es muy difícil encontrarlo con este tipo de complejidad y este tipo de elegancia, ¿no? Realmente es un puente tremendamente elegante con muchas soluciones todas prefabricadas, ¿no? O este otro que es bastante típico en España, que es unas soluciones de canto variable con pila prefabricada y losas en voladizo, ¿no? Que vemos que se ha utilizado en muchas ocasiones, ¿no? O otra solución de canto variable, en este caso con apoyo único a torsión, donde en este caso esta foto está bien porque te permite ver las conexiones de continuidad de una viga lateral con las vigas centrales y las prelosas, perfectamente. Y este es el puente terminado, que es bastante esbelto y que afortunadamente no han puesto una barrera de hormigón, lo que permite ver la esbeltez del puente, porque si ponemos aquí una barrera de hormigón, pues de repente pues nos cargamos la esbeltez y nos cargamos la ligereza que puede tener el puente. Aquí veis puentes de canto variable, otro puente de canto variable, que este es un puente también para el AVE, con grandes vigas de canto variable, otra vez con soluciones en continuidad semihúmedas, es decir, que llevan postesado en la parte inferior y en la parte superior, postesado en losa, porque cuando estamos haciendo puentes de ferrocarril, normalmente los momentos son tan potentes que nos hacen falta postesados en negativos también y no podemos hacer los postesados en positivos. No tenemos que olvidar que es posible diseñar puentes bellos y que eso depende no tanto de la tecnología, no tanto del tipo de elementos que utilicemos, sino depende mucho del proyectista y de la capacidad que tiene el proyectista de sacar el rendimiento máximo a los elementos que utiliza, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en este caso la tecnología o el material es inocente de lo que hacemos con él y tenemos que pensar que somos los proyectistas o los que ejecutamos las cosas los que podemos sacar el máximo rendimiento de él, y eso es, yo creo que bastante importante de tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Somos nosotros, los ingenieros, los que somos responsables de lo que construimos. Luego, cuando no podemos llegar con puentes prefabricados con una viga de vano a vano, entonces podemos ir a lo que llamamos puentes ayudados, es decir, puentes en los que con una viga buscamos un apoyo intermedio, que en el caso de la izquierda es un tirante, es un apoyo elástico, en el caso de la derecha son unos puntales, pero conceptualmente serían parecidos, y de esta manera poder llegar a luces digamos, de 100 metros o más de 100 metros incluso, ¿no? Y en España tenemos un ejemplo fantástico, hecho en prefabricado, proyectado por Manterola, con 90 metros de vano y con unos puntales prefabricados también. O sea que estamos viendo que realmente se puede utilizar la tecnología del prefabricado para ir a luces muy, muy superiores, ¿no?
Evidentemente, estos son con soluciones tipo viga, pero también podemos buscar este tipo de soluciones. Hay soluciones en el mundo con elementos prefabricados como esta pasarela atirantada. Ahora mismo con elementos, digamos, de hormigones de ultra alta resistencia se acaban de hacer algunas otras pasarelas también en otros sitios con dovelas prefabricadas. Y bueno, pues es un tema que podemos ir llegando a estos sitios. Este es el puente del Centenario, el tablero es completamente prefabricado, 264 metros de vano, ahí podéis ver a la izquierda las dovelas donde van los tirantes, prefabricadas, vigas transversales prefabricadas y longitudinales, y el hormigón in situ que tiene es una losa de 15 centímetros. Bueno, pues una obra de gran complejidad, pero que se puede hacer y se puede sacar con gran rendimiento con este tipo de elementos también, ¿no? Es importante no olvidarlo, ¿no? Y quería acabar, porque el tiempo corre, con unas cuantas ideas del futuro. Antes hablaba Alejandro sobre la importancia del BIM y yo creo que tiene una importancia capital. Hay otra cosa, hay otro elemento muy importante que yo creo que va a venir y no sabemos muy bien cómo, que es todo lo que es la impresión 3D y que no sabemos muy bien cómo, pero si miras en el mundo es otro de los elementos que realmente están todo el mundo investigando sobre este tema y de alguna manera o de otra nos va a llegar. Y la tercera cosa importante que yo creo que nos va a llegar son el uso de los hormigones de ultra alta resistencia con fibras, 150 megapascales en compresión y alrededor de 20 en tracción, que esa es la gran importancia, en la cual este tipo de elementos se pueden utilizar en elementos prefabricados como primera solución. Entonces, esto lo que veis es una fábrica de prefabricados en Malasia, que es el único sitio donde yo conozco donde se han lanzado a la piscina al hacer las cosas un poco a gran escala, y donde lo que veis en la imagen central y en la imagen de la derecha, eso que veis ahí es hormigón de ultra alta resistencia con conexiones atornilladas. Podríamos pensar que es una solución metálica o una solución de otro tipo, pero conceptualmente cambia la idea del proyecto y de todo. Son soluciones hechas con este tipo de hormigones y que realmente pues, nos tiene que hacer pensar un poco qué es lo que viene, ¿no? Los americanos, desde que vieron esta fábrica hace un par de años, se han lanzado en un proyecto de investigación y de ensayos a gran escala para hacer vigas prefabricadas de puente con hormigones de ultra alta resistencia que pesen menos, que puedan llegar más lejos y que sean más competitivas. Porque como tienen fibras, puedes reducir también la cantidad de acero que tienes dentro, sino quitarla por completo. Porque estas personas de Malasia lo que han hecho es desarrollar un hormigón que además es autocompactante. O sea que es algo que es bastante interesante, que facilita muchísimo la puesta en obra. Y entonces, ¿qué hacen? Pues es un material que nos cambia la idea, ¿no? ¿Por qué os saco esta foto? ¿No? Porque con un tablerito de nada de este tipo de hormigón, estamos trabajando en modo elástico con grandes deformaciones incluso, ¿no? Es decir, estas personas cuando se levantan de aquí, la barra, esta especie de losita vuelve a su sitio y de repente estamos trabajando con un material que está entre medias, entre el hormigón y el acero, ¿no? Porque su alta capacidad de aguantar la tensión. Y entonces estas personas se han lanzado, porque allí les dejan, porque no nos dejarían en ningún otro sitio, hacer puentes con este tipo de hormigón, solo con pretensado, y el único acero que veis aquí es acero de rasante. Estas vigas no llevan nada de armadura de cortante. Es decir, con ese acero de pretensar y un poco más de acero de conexión con la losa, están resolviendo este tipo de elementos. Aquí veis un puente en vigas doblete. Este es un puente de vigas artesa de 40 metros de vano, 2 metros de canto, que están haciendo por dovelas. Son dovelas lo más grandes que pueden y postensan estas dovelas con un postesado simplemente en el interior del puente. Os voy a enseñar una foto de las dovelas. Y la armadura que llevan es la armadura de conexión de rasante. Aquí veis algún ejemplo de este tipo de dovelas. No sé si alguna vez lo podremos hacer en Europa o en algún otro sitio, pero yo os digo que los americanos están lanzando
hacer ensayos y a poder hacer esto un poco en gran escala, ¿no? Y termino con esta foto. Este es el puente, digamos, prefabricado de vano único más largo que conozco de una tecnología parecida. Este es un puente de 100 metros de vano, hecho con dovelas, postensado, hecho en un río de allí. Aquí tenéis un planito de las dovelas, con una losa de compresión in situ. Son elementos potentes porque tienen que transportarlo, pero si ahí os dais cuenta, pues con eso consiguen hacer obras bastante impresionantes. Es posible que nosotros o en otros países utilicen este tipo de material para otras cosas, pero poco a poco este material se está haciendo, vamos a ponerlo entre comillas, económico, y desde luego cada vez es más utilizable y cada vez es un material que nos va a ayudar a resolver distintos tipos de problemas. En Europa prácticamente no lo hemos utilizado más que para hacer algunas pruebas de alguna pasarela y de elementos de fachada, así un poco esbeltos, pero por ahí fuera están empezando a resolver cosas realmente impresionantes en este sentido. Bueno, y yo con esto termino 10 minutos antes para que haya algunas preguntas y nada, muchas gracias por estar ahí. Pues muchas gracias, David, muy interesante. Yo a esto añadiría la consideración de la durabilidad. La incorporación de las fibras de acero como materia prima clave para aumentar la capacidad mecánica que tiene el hormigón, que ya casi no se le puede llamar hormigón, hay que llamarlo de otra manera. Se le van añadiendo letras para tener cada vez un acrónimo más largo, pero abre un campo extraordinario para el uso, en este caso, de elementos prefabricados. Y esto va un poco alineado con cuestiones relativas a la sostenibilidad. Lo que estamos haciendo es eliminar el acero, con lo cual el problema de la corrosión de las armaduras de alguna manera se minimiza con el uso de las fibras de acero, y estamos en un entorno que cada vez a tener que ir demostrando que las garantías de las soluciones a muy largo plazo, y los puentes y las infraestructuras en general son grandes consumidores de recursos por parte de las administraciones para mantener las carreteras, para mantener los túneles, etcétera. Y en este caso yo creo que es un buen ejemplo que abre un abanico de posibilidades de cara, no sé si al futuro, yo casi diría para allá, porque se conoce, y has puesto un ejemplo de Malasia. O sea, si lo están haciendo en Malasia, ¿por qué no se puede hacer en Europa? Cuando el conocimiento está más que arraigado. Es una buena pregunta. Yo diría por parte de las normativas que nos impiden a veces hacer cosas que son muy interesantes, ¿no? Pero sí, estaba viendo ahora mismo el chat que quería tener características de estos hormigones. Hay una publicación francesa muy buena, pero hay que comprarla, sobre una normativa que han hecho ellos. Y hay algunas publicaciones más que os podría pasar, ¿no? Pero hoy día no hay una normativa como tal, ¿no? En la FIB estamos terminando un documento para publicar en breve, para compartir esta información con todo el mundo, ¿no? Pero como os he dicho antes, es un hormigón que al menos tiene unos 150 megapascales de compresión y una resistencia media a tracción, vamos a poner que unos 20, a lo mejor característica para calcular de unos 15, pero es que eso es muchísimo. Os podéis dar cuenta que eso es muchísimo y eso te permite cambiar muchos conceptos del diseño de elementos que podemos hacer todos los días. También os comento que hasta ahora en Europa, digamos que hay una marca comercial que ha intentado vender este producto que se llama Ductal, que a lo mejor os suena. Sí. Entonces, por ahí fuera, estos en Malasia han desarrollado ellos una fórmula y entonces realmente el coste del hormigón a mí me decían que era más o menos 10 veces el de un hormigón normal, lo cual es un precio muy barato. Si estamos pensando que vamos a ahorrar secciones, que vamos a quitar armaduras y que vamos a hacer muchas otras cosas, porque eso lleva fibras dentro. Sí, está claro. Vamos, Ductal además es de la Fairholcim, que es socio adherido de Andece, aunque no es el único material como tal. De hecho, vamos, alineándolo con esto, estamos hablando de introducir conceptos como el coste del ciclo de vida. Yo creo que Claro. tú has puesto un buen ejemplo. Cuesta 10 veces más y normalmente las decisiones
No tanto igual en las infraestructuras, que se tiene una visión más a largo plazo, pero en la edificación está claro, se compara los costes de construcción de obra entregada y no se tiene en cuenta posibles incertidumbres de sobrecostes que pueda tener a largo plazo por patologías que puedan presentar, pero al final los puentes y el resto de infraestructuras tienen que ser mantenidas en el tiempo y suponen Exacto. en gastos de conservación unos costes elevados que tenemos que asumir todos los contribuyentes. Entonces, ir con soluciones que Mira, de entrada sean más caras por utilizar un material más caro, pero que por otro lado esté ahorrando secciones, con lo cual aligerando el diseño, rebajando lo que serían los costes de logística, de ejecución, de medios para poder colocarlos y luego extender la vida útil, pues yo creo que la comparación es mucho más acertada. sí, Pregunta también por quería, aquí. Sí, quería sí. comentar una cosa a este respecto que tú me decías. Hay un tema muy interesante y lo digo para que todo el mundo pueda pensar. El solape y el anclaje en este tipo de hormigones es muy, muy reducido. Es decir, se podría hacer un elemento normal, dos elementos normales y hacer una junta, una conexión con ultra alta resistencia y reducir los solapes a pocos centímetros, a 10, 15 centímetros, a lo mejor menos. Entonces, esto es un tema muy, muy interesante porque te permite simplificar las construcciones en obra, simplificar las conexiones. O sea, esto es un tema que tiene mucho desarrollo en ese campo también. Sí, perdona. Uh-huh. Pregunta por aquí Raúl Crespo, de GDL en Hispania, sobre si hay experiencias con fibras estructurales no metálicas. Hay experiencias, No sé pero si... realmente las fibras no metálicas no se están utilizando, hasta donde yo sé, como una fibra estructural. Se está utilizando para prevenir temas de retracción o para temas, digamos, laterales, no para eliminar completamente el acero, ¿no? Sí tengo que deciros que las fibras metálicas, no con hormigones de ultra alta resistencia, sino con hormigones más normales, ya se están empezando a utilizar mecánicamente en muchos sitios. Por ejemplo, en dovelas de túneles es algo habitual, ya es bastante habitual. Y yo sé que en Barcelona han hecho hace poco un ensayo de un forjado de, no sé si era de 6x6 o 7x7, solo con fibras, sin ningún tipo de armadura. Y yo creo que las fibras y las armaduras se van a entender y se van a quitar las armaduras de donde vengan mal y donde no podamos, donde encarezcan el producto, y meter fibras es posible que ayude a simplificar la producción en muchos casos.